Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros en este vídeo. Posterior al Gran Premio de Imola, lo que ha ocurrido, algunas cosas que os tenemos que ir contando y también de cara al Gran Premio de Mónaco. Os tenemos que hablar acerca de mercado de fichajes y muchísimas más cosas que tendréis todas detalladas en la descripción de este vídeo. Así que habiéndoos contado ya todo esto, vamos a arrancar primero hablando acerca de los ritmos que pudimos ver en Imola, porque estos datos demuestran que efectivamente el Red Bull no fue el equipo más rápido, que ha habido bastante igualdad, por cierto, y estos son cortesía de Fórmula Data Analysis, que ya sabéis que son la cuenta que solemos sobre todo fijarnos de los datos que realizan, porque para mí personalmente creo que son los mejores y aparte que son bastante, se pueden llegar a identificar bien todo lo que nos quiere decir, y vemos estos ritmos de carrera que hemos podido ver donde Lando Norris fue el piloto más rápido, pero por muy poquito, ni siquiera llega a una décima de ventaja por vuelta frente a Max Verstappen, simplemente habría sido por 20 milésimas de diferencia frente a Verstappen más rápido. Por ese motivo es por el que acabó tan cerca al final del piloto neerlandés, incluso habiendo llegado a tener Verstappen hasta 7 segundos de diferencia en un determinado momento de la carrera. Fue capaz de recuperarlo y por ese motivo es por el que les vemos habiendo estado tan cerca. En segundo lugar, podemos apreciar a Max Verstappen muy cerca, como digo, 20 milésimas, pero es que luego tenemos a Charles Leclerc a una décima realmente diferencia por vuelta frente a Norris. Y encima fue una carrera, recordemos, que se llegó a acercar Leclerc, hubo momentos en los que estuvo más fuerte Leclerc, luego Norris consiguió distanciarse, Norris consiguió acercarse a Max Verstappen, Leclerc estuvo ahí, estuvo lejos de la cabeza, pero estuvo como unos 7 segundos cuando cruzó meta, realmente estuvo cerca y desde luego que esto nos demuestra, se está hablando mucho sobre si hay, no hay mundial. Desde luego llevamos 2 carreras en las que Verstappen creo que es intratable, pero sí que vamos a poder ver acción este mundial. Digo que Verstappen es intratable porque es que, fijémonos, en una carrera en la que incluso en su ritmo, en teoría, no ha sido el más rápido, la ha acabado ganando. Creo que sí que al final tienen esa ventaja que va a hacer, entre comillas, sencillo que se lleve el mundial, no lo va a tener demasiado disputado, pero sí que vamos a ver mucho espectáculo y lo va a sufrir mucho más de lo que lo hizo el año pasado. Luego nos encontramos en el cuarto piloto más rápido a Oscar Piastri, que también al final acabó en esa cuarta posición, y le vemos a esas 2 décimas de diferencia frente a su compañero de equipo, que aquí es lo mismo que siempre comentamos sobre el australiano, y es que el único problema que tiene es la degradación, porque realmente Piastri en ritmo puro, aquí por lo menos en quali, fue más rápido que Norris, clasificó por delante, salió por detrás, sí que desde luego es así. Pero salió por detrás por la sanción que recibió por estorbar a Magnussen. Y realmente el problema es que en carrera, pues eso, luego con la gestión de neumáticos siempre cae un poco, es algo que todavía tiene que tratar de solucionar. Me sorprende mucho el ritmo que tuvo Russell, la verdad que fue bastante positivo, mucho mejor que su compañero de equipo. Ayer veíamos que Russell se ha quejado porque les hicieron cambiar de posición para llevarse la vuelta rápida. Ritmo bastante pobre de Carlos Sainz, sí que es verdad, nos recalcan aquí que no tuvo un ritmo tan mejorado frente a Hamilton, aproximadamente una décima por vuelta mejor, pero claro, es que fue una décima por vuelta peor que George Russell. Sainz se bajó del coche diciendo que se habían equivocado con la configuración, que se dieron cuenta después de la quali que había algunas cosas que no habían pulido bien, así que podría haber sido ese motivo. Luego vemos un escalón un pelín más atrasado, que son casi 3 décimas por vuelta frente a Hamilton, a Sergio Pérez, pero claro, Checo tenemos que contar primero que tuvo mucho tráfico, eso es algo que lo lastra, no tiene la estrategia idónea, que alargó muchísimo el neumático, bueno, no, alargó muy poco el neumático duro, tendría que, para haber hecho la estrategia idónea, quizá haber alargado más para poner el medio al final, y que el medio tuviera durado unas 20 vueltas, acabó durando 30 aproximadamente, pero era para que no le adelantasen los pilotos de detrás, y encima tuvo daños, que recordemos aquella salida. Sobre Checo tenemos que hablar en este vídeo. Luego tenemos a Stroll, que realmente también habiendo tenido bastante tráfico, no creo que esté del todo mal, creo que podría haber sido bastante más cercano, por supuesto, como siempre decimos, siendo ese quinto equipo. Y Alonso, que realmente pues su ritmo hasta no estuvo del todo mal, porque viendo los ritmos que
le veíamos viendo que Bottas se le escapaba, si vemos esto no está del todo mal, sinceramente. Pero vamos, Alonso que no iba ni siquiera prácticamente a competir, y luego ya todos los equipos de la zona baja, Tsunoda siendo el piloto más rápido del resto, claramente acabó en puntos. Luego Gasly, aunque sí que hace una estrategia diferente, aquí es cuando empiezan ya cosas raras, entonces es cuando empiezan estrategias diferentes, como en el caso de Gasly, y con el medio al final consigue ganar mucho tiempo, quizá por eso está por delante. Bueno, pues eran las cosas que podemos también ver en esta zona baja, y estos fueron los ritmos que tuvimos en carrera. Os queremos hablar también acerca de datos en este comienzo del vídeo, y os queremos hablar de la fortaleza que ha perdido Aston Martin en base a han ido llegando las nuevas piezas, vamos a decir, que es que han perdido esa fortaleza que tenían en quali. Y mirad que yo después de Miami dijo esperemos que por lo menos no lo hayan perdido, pues por lo menos los datos ahora mismo demuestran de que sí, que lo han perdido en base a han ido llegando sobre todo las actualizaciones más importantes que han sido en Japón y en Imola. Y es que si cogemos la diferencia entre la mejor vuelta de un Aston Martin en las primeras carreras es siempre Alonso, recalcaremos cuando es Stroll, que también quizá ahí tergiversa un poco, pero bueno, en estas dos últimas, por ejemplo, tenemos que coger el tiempo de Stroll frente a el tiempo de la pole. Aston Martin ha perdido casi 3 décimas por vuelta en estas últimas 4 carreras en ritmo de clasificación. Repito, el ritmo de carrera parece haber progresado ligeramente, ya no ritmo de carrera, sino la gestión de los neumáticos. Pero claro, que repito, es lo que llevo diciendo desde Miami, es mejor salir tercero como en China y acabar séptimo con incluso mala suerte en esa carrera que salir decimoquinto como salió Alonso en Miami y acabar noveno, sinceramente. Pero bueno, ¿cuál fue la diferencia en ritmo de clasificación en las 3 primeras carreras? Es decir, Bahrein, Arabia Saudí y Australia, justo antes de ese pack que se introdujo de actualizaciones en Japón. Recordemos que en Australia estamos además escogiendo la vuelta de Stroll porque hizo más rápido que Alonso, porque Alonso también tuvo un error en aquella clasificación y salió en 10º lugar. Pues en las 3 primeras carreras la diferencia frente a la pole fue de 895 milésimas, es decir, 9 décimas, que aquí está siendo además que recordemos que Bahrein y Arabia Saudí no estuvo lejos, sobre todo lo echa para atrás a Australia por tener que escoger esa vuelta de Stroll, que fue noveno solo por delante de Alonso por el hecho de esos daños que tuvo Fernando Alonso. Así que estamos escogiendo esos 3 grandes premios, 895 milésimas. Si nos vamos a partir de Japón, y encima estamos contando Japón, China solo la quali normal, Miami e Imola, recordemos que China sale tercero y Japón sale quinto, no son malas clasificaciones encima, pero la diferencia frente a la pole en estas 4 últimas carreras ha sido de 1 segundo 160 milésimas, es decir, un minuto, 1 segundo y 1 décima. Es decir, ha perdido exactamente 275 milésimas en ritmo de clasificación en estas últimas carreras. Algo que puede verse condicionado. Miami no fue la mejor clasificación, Imola tampoco. Pues bueno, puede llegarse a verse condicionado. Alonso no tenía el mejor día en sobre todo esas clasificaciones y quizá podría haber salido mejor de no ser por esos errores, pero son los datos que tenemos ahora mismo. Habría perdido Aston Martin en base han llegado las actualizaciones 3 décimas en ritmo de clasificación, que es que al final cuando después de Arabia Saudí ya se vio, bueno, pues el Aston Martin es buen coche en quali, no es buen coche en carrera, porque llevamos 2 clasificaciones buenas o 2 carreras malas, aunque en Arabia Saudí consiguió Alonso conservar la quinta plaza sí, gracias a una muy buena carrera. Bueno, pues ya a Alonso le preguntaron por Mónaco, especialmente recalcaban Mónaco, pero al final esta pregunta servía para aquellos circuitos, incluso por ejemplo Imola, aquellos circuitos donde fuese difícil adelantar, si veía posibilidades de hacer un buen resultado en esas carreras por el hecho de tener tan buen ritmo de clasificación, porque luego tú llegas a Mónaco a hacer la pole, sacas los codos y aquí no corre nadie. Te da igual hacer una vuelta de 2 minutos por vuelta. Bueno, pues ya eso se lo preguntaban a Alonso básicamente si confiaba en esos fines de semana tener buenos rendimientos, y lo que dijo ya desde entonces es sí, obviamente, por la situación que tenía en ese momento del coche, pero que veremos cuando llegue el momento, cuando llegue esas carreras, cuando lleguen piezas, cuando Aston Martin trate de mejorar el ritmo de carrera. Esto lo decía Alonso. Y veremos en qué situación estamos. Y obviamente ahora afrontamos ese Gran Premio de Mónaco con las expectativas de, bueno, pues ya hablaremos de esas expectativas que tenemos de Aston Martin para esta carrera. El motivo por el que a Aston Martin habría incluso perdido esta fortaleza que tenían es
por el mismo motivo por el que tenían la fortaleza, que quizá es difícil de comprender, pero vamos a tratar de explicarlo, que básicamente es porque sobrecalientan mucho los neumáticos. Esto es algo que se ha intentado explicar y efectivamente, por ejemplo, Carlos Miquel en Marca ayer publicó un artículo que también es bastante bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo, donde explican esto y explica que pese a que haya dicho Tom McCulloch la semana pasada que no es problema la suspensión trasera de Mercedes, sí lo está haciendo porque Mercedes también tiene el mismo problema. ¿Más acentuado en Aston Martin? Por supuesto que sí, más acentuado en Aston Martin porque no está del todo optimizada lo que pueden esa suspensión trasera que le otorga Mercedes, pero la suspensión trasera está generando estos problemas porque también a Mercedes se los genera. Pero Aston Martin está más acentuado de por sí, pues porque ahora mismo quizá es peor coche. Y además también porque no está bien optimizada, digamos de esta forma, esa suspensión trasera y habría que conseguirlo. Cuando se consiga, el nivel es el de Mercedes, porque Mercedes todavía tiene que evolucionar esa suspensión trasera, pero es ahora mismo lo que está generando ese sobrecalentamiento de los neumáticos. Aquí también entra un problema de Aston Martin y es que sacaban mucha ventaja gracias a esto en las primeras carreras, pero en base han ido trayendo novedades en el coche, en base a que ha sido más difícil de conducir. Lo contábamos ya de por sí ayer en el canal, que el coche se ha hecho más complicado, por lo menos eso es lo que están comentando. Lo comentaba Pedro de la Rosa, lo ha comentado también Fernando Alonso. En estas palabras que le ha dicho, en este artículo que ha dicho Carlos Miquel, recoge unas palabras también de Alonso que se lo dice, que el coche es más difícil ahora de conducir. Con todo esto, teniendo que sobreconducir en algunas ocasiones, ya es que ese calentamiento óptimo que tenías para una vuelta, que en carrera te perjudicaba, pero a una vuelta te venía bien, ya ni siquiera lo tienes porque ya llegas a tener un calentamiento que es excesivo. Pareció en Miami que podía ser por circuito, por el trazado en sí, ¿no? Que era un sitio donde había mucho calor. Realmente parece que es algo que está... Imola también fue un fin de semana donde hubo bastante calor, entonces... Veremos circuitos en los que haya más frío. Si hace más frío, realmente se puede llegar a pensar que sí que va a ser beneficio lo que pueda tener de ese sobrecalentamiento, pero es que hasta que no llegue ese fin de semana con frío no va a tener ese caso. Aston Martin, estoy pensando yo ahora esto, no quiero hacer esa similitud, no lo penséis por el hecho de que vayan a hacer lo mismo, pero es la misma situación ahora mismo la que tiene Aston Martin que tenía McLaren a principio de temporada en quali. Repito, no penséis que estoy diciendo que Aston Martin va a mejorar lo mismo que McLaren. Ojalá, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a principios del año pasado, cuando no era el McLaren tampoco competitivo, recordad España, por ejemplo, una clasificación donde hizo mucho frío, McLaren sobresalió. Porque el McLaren en temperaturas bajas conseguía rendir bastante bien. Es una situación realmente, lo estoy pensando ahora en pleno directo, muy similar a la que tenía en aquel momento McLaren. Luego ya el McLaren consiguió mejorar muchísimo y en los circuitos donde hacía mucho calor rendía también. Por eso estoy diciendo que no es la misma situación, pero es la misma situación que tenían antes de que dieran el paso adelante, más o menos lo que tiene ahora mismo Aston Martin. Repito, no implica que vaya a hacer Aston Martin lo mismo que McLaren, estoy diciendo solamente eso. Pero bueno, lo último a comentaros sobre Aston Martin y pasamos al siguiente de los temas. Tom McCulloch ha hablado también acerca de los problemas que tuvo Alonso en la clasificación para caer en Q1 y parece ser que aparte de los daños que tuvo Alonso, que es realmente el primer sector estaba perdiendo 4 décimas, no iba a mejorar su propio tiempo, no iba a conseguir pasar el corte seguramente, pero Alonso se bajó del coche diciendo que le habían pedido parar, no entendía muy bien el porqué porque había un problema extraño. Ese problema extraño parece que no es que Alonso no supiera que tenía daños, que por supuesto entendía después de salirse que tenía daños y tuvo daños en el suelo del coche, como va a confirmar McCulloch en las palabras que vamos a leer, pero si no, es que lo que realmente pasó es que no tenía combustible, que esto me parece un error garrafal de Aston Martin, pero lo que comentó Alonso cuando se bajó del coche es que habían llenado el coche de combustible para toda la Q1. El problema es que el objetivo era hacer 2 vueltas, pero como en la segunda vuelta cometes ese error, se precipita todo, tienes que hacer una tercera vuelta con otro neumático blando que no tenían pensado introducirlo tampoco y no pusieron el combustible. Es un error garrafal de Aston Martin, pero es el motivo por el que realmente no le dejaron ni siquiera terminar ese intento que, repito, el sector primero lleva perdiendo 4 décimas. Quizá justo antes de terminar el primer sector realmente ya le dijeron que aflojara
bajara y es por lo que perdió décimas. Realmente por microsectores en los primeros, que ahí sí que iba tirando, tampoco iba mejorando. Pero bueno, esta es la justificación que ha dado Aston Martin. Sí, algo así pasó. Tuvo que parar para que se solucionara, pero no fue solo una cosa. En su segunda vuelta, Fernando sufrió una salida de pista muy fuerte y en la curva 3 se escuchó un ruido y el coche giró y se fue a la grava y terminamos con un montón de agujeros en el costado del borde del piso que pudimos reparar. Tenemos que hablaros acerca de mercado de fichajes, así que ahora hablamos, pero esperad un momento porque os tenemos que hablar de que Ferrari va a mantener su beneficio frente al resto de equipos en el nuevo Pacto de la Concordia. El último Pacto de la Concordia se firmó en 2021 y está vigente hasta 2025, pero para el próximo reglamento de 2026 se necesita un nuevo Pacto de la Concordia. El Pacto de la Concordia son ciertas cosas que aceptan todos los equipos para algunas normas que son normas que tienen que aceptar los equipos. Normalmente suele ser, por ejemplo, el reparto de dinero, que es algo que vamos a hablar ahora mismo del beneficio que tiene Ferrari. Ferrari tiene una serie de beneficios también, incluso como que tiene derecho a veto, que quizá es por lo que pueden llegar a mantener este beneficio, porque me parece terrible que tenga esto Ferrari, pero bueno. O por ejemplo, una de las cosas que también se establecen en este Pacto de la Concordia es los equipos que se permiten. Ya está hecho el primer borrador, hay pocas informaciones sobre este Pacto de la Concordia, más allá de la que os vamos a contar aquí, pero se hablaba que en 2026 se quería reducir que el número máximo de equipos fuesen 10, que así dabas carpetazo al tema Andretti. Me parecería también un error garrafal, pero bueno, veremos si tenemos confirmación finalmente de esto. En el caso de el reparto de dinero, Ferrari tenía un beneficio que se va a mantener en menor medida, pero van a tener mayor beneficio que el resto económico. Ferrari va a mantener una bonificación que han tenido de manera histórica y la van a seguir manteniendo en este nuevo Pacto de la Concordia. En el actual, en el que sigue vigente hasta 2025, los equipos, los 10, reciben una parte de todos los beneficios de la Fórmula 1. Se establece que puede llegar a ser hasta el 50% de los beneficios que ha obtenido la Fórmula 1. El otro 50% se lo lleva Liberty Media. Claro, si ya excede un máximo, no se llevan tampoco el 50% de los beneficios. Ahora mismo se establece que aproximadamente están recibiendo los equipos el 45% de los beneficios. Que aún así los beneficios no han aumentado una barbaridad, pese a reducirse ese 5%. Esto es indiferente, ¿no? Vale, ahora estamos en una situación en la que se está repartiendo el 45% de los beneficios totales a los equipos de Fórmula 1. Los beneficios que obtiene la Fórmula 1 de circuitos, de lo que te pagan los circuitos, de lo que te pagan las entradas, de el dinero que hay que poner las televisiones, ese tipo de cosas, quiero decir. Luego los equipos pueden hacer dinero por otras vías, patrocinadores, merchandising, etcétera, etcétera. Pero por ese dinero de la Fórmula 1 se reparte el 45%, el 55% se lo queda Liberty Media. Del 45% no se reparte exactamente igual a todos los equipos, y es que Ferrari tiene un beneficio. El beneficio de Ferrari se entiende que puede llegar a tener un 5% extra de ingresos, pudiendo llegar a ser hasta el 10% si consiguen una serie de ingresos totales para repartir. Efectivamente, ahora mismo están recibiendo el 10% porque esos ingresos han aumentado y Ferrari tiene ese derecho a recibir esos 10%. El cambio va a ser que no van a recibir un 10%, sino un 5% de esos derechos como único equipo, pero va a tener ese 5% extra a lo que de por sí ya debería recibir como equipo haciendo esa repartición del dinero. ¿Por qué a Ferrari se le da este extra? Bueno, pues se entiende que es por la importancia y aportación de Ferrari a la Fórmula 1. Y esto para ese nuevo Pacto de la Concordia parece que se va a mantener. Me parece un error garrafal, no creo que se tuviera que dar más dinero a Ferrari por simplemente ser Ferrari. Pero bueno, pues estas cosas que esperemos que en un futuro acaben cambiando. Al igual que hay circuitos que tenían un beneficio, que tenían una serie de puntos mejores, por así decirlo, condiciones mejores que el resto y ya se han ido quitando. Mónaco tenía muchas condiciones mejores que al final se les han quitado. Creo que esto a Ferrari también se le tendrá que quitar. Pero bueno, esa es la noticia que os teníamos que comentar. Y vamos a terminar hablando acerca de mercado de fichajes. Tenemos que hablar exactamente acerca de 2 equipos y un piloto especialmente. Pero primero de todo tenemos que hablar acerca del equipo Red Bull y sobre la posible renovación de Sergio Pérez.
Bueno, es que en estas últimas horas ha habido muchas críticas al piloto mexicano. Tanto, bueno, hay dos vertientes, o están quienes lo critican y lo quieren fuera de Red Bull, o quienes lo apoyan y quieren que se vaya de Red Bull a Mercedes, porque en esta última hora, en este último día, ha estado habiendo mucha gente pidiendo que se vaya a Mercedes por todo el tema de luego la gente que empieza a decir que si le están le están perjudicando adrede en Red Bull. Ese es otro tema. Pero vamos a hablar acerca de esas críticas que ha recibido de gente que pide que se marche del equipo Red Bull. Hay gente que no quiere seguirle viendo en el equipo Red Bull, pero como se ha informado en este canal, como se ha estado informando en general, quiero decir, toda la gente dentro del equipo Red Bull por ahora le defiende y todo hace indicar que va a obtener esta renovación. Después de este Gran Premio de Imola, después de quedar octavo, clasificar un décimo, ha recibido bastantes críticas Checo Pérez indicando eso de que no debería de renovar, y Christian Horner ha salido en su defensa. Sobre todo lo que ha comentado es que el comienzo de temporada ha sido muy bueno, que esta ha sido una carrera y que quedan 24 carreras, que son 24 carreras en esta temporada, y que confía en que Checo va a obtener un mejor rendimiento. Sí, pero es un calendario de las 24 carreras y él ha tenido un gran comienzo de año. Su enfoque ha sido muy diferente y ha cambiado un poco su mentalidad este año. El resultado de hoy estuvo dictado por la clasificación de ayer. Nuestras simulaciones decían que de la carrera que el séptimo era potencialmente lo ideal. Acabó luego finalmente en octavo lugar, suponiendo que no pasara nada, ni coches de seguridad, ni nada por el estilo. Tuvo una salida por la grava que le costó 6 segundos, pero creo que era lo máximo que podía conseguir hoy con esa posición en la parrilla. Y esa es la defensa que le hace Christian Horner a Sergio Pérez, quien por ahora le ha mostrado bastante confianza en obtener esa renovación. Todo, salvo que estos resultados se mantengan, está claro que si se mantienen va a entrar en complicaciones, pero si es únicamente este resultado que ha sido la excepción, Checo Pérez va a obtener sin lugar a dudas esa renovación en el equipo Red Bull, o al menos eso es todo lo que hace indicar. Mientras tanto, hay un equipo que sigue esperando. Hay ciertos rumores en las últimas horas, en los últimos días, acerca de qué es lo que va a ocurrir con ellos, pero por ahora se van a mantener a la espera hasta después del parón veraniego. Estamos hablando de Mercedes. Esta fue una información que hubo hace no demasiado, que Mercedes estaba dispuesto a esperar hasta otoño a ver qué hace Max Verstappen. Están dispuestos a esperar, pudiendo perjudicar a Carlos Sainz en este punto si de verdad Sainz tiene opciones de llegar a Mercedes, porque claro, ¿qué hace Carlos? Pues ahora hablamos acerca de esto, pero eso es lo que se informaba en su momento, y es que estaban dispuestos a esperar hasta después del parón veraniego. Se habló hasta octubre, y esto ha sido confirmado por parte de Toto Wolff, quien asegura que después del parón veraniego será cuando empiecen a mirar realmente las opciones de mercado. Creo que Carlos tiene un sitio en Fórmula 1, ha ganado carreras con Ferrari en los 2 últimos años y es alguien con una enorme experiencia. Lo que he dicho es que tenemos que prepararnos para comprometernos en ciertas decisiones y esperar mucho tiempo, a ver cómo se desarrolla la situación durante el verano y el otoño. Con George tenemos un gran piloto que está con nosotros, fantástico, y esperemos a ver quién puede ser su compañero de equipo, pero no necesitamos tomar esa decisión ahora. ¿Por qué Mercedes puede permitirse esperar hasta octubre a ver si Verstappen finalmente acaba saliendo o no? Que todo se encamina a que no, pero a ver si acaba saliendo o no. Se pueden hacer porque aunque pierdas esa opción de Carlos, que después de Verstappen se ha informado que Sainz al final es la mejor opción que tienen y que sería el objetivo de Mercedes, pueden permitirse perderlo porque no tendrían problema en subir a Andrea Kimi Antonelli directamente a Mercedes, menos aún en el momento en el que, recordad la noticia que os contábamos ayer de que Valtteri Bottas está en negociaciones avanzadas con el equipo Williams. No tendrían esa posibilidad de subirlo al equipo Williams, así que sería una forma de tener tus espaldas guardadas, por así decirlo. Si no viene Verstappen, subes a Kimi Antonelli aunque pierdas la opción de Sainz y ya está. Y aquí surge la duda. ¿Hace bien ahora mismo Sainz esperando tanto porque él no quiere precipitarse? Porque él todavía no ha tomado una decisión. No se dice que todavía no ha dicho ni que tampoco que no, pero no ha aceptado esa oferta de Audi. ¿Qué hace Carlos Sainz ahora mismo en esta situación? Porque el problema es que aunque él ha dicho que no,
Su futuro depende de Verstappen ahora mismo, porque si te vas a Mercedes todavía estás esperando a ver qué hace Verstappen, te puedes esperar hasta octubre, pero a lo mejor en octubre al final dicen Mercedes, pues subimos a Andrea Kimi Antonelli porque no lo pueden subir en otro equipo y ya te quedas sin hueco. Se habla de que está esperando a Red Bull, pero Red Bull al final va a querer tener también las espaldas guardadas y a Checo lo va a renovar por tener mínimo un piloto, porque con Verstappen todavía está esa duda. Entonces dependes de que Verstappen se marche, y si no, ¿qué haces? Como te esperes mucho, lo mismo pierdes esa opción de Audi. En los últimos días se ha hablado acerca de Williams incluso, pero es que casi prefiero por lo menos intentar la opción de Audi. Ese es el punto. ¿Qué debería hacer en esta situación Carlos Sainz? ¿Vosotros creéis que hace bien? Yo entiendo el esperar por tener ese mejor coche en el 26, porque efectivamente hemos dicho en muchas ocasiones que al final Audi en el 26 no va a pelear, salvo sorpresa mayúscula, por victorias ni por podios siquiera. Pero claro, es mejor Audi que quedarte sin asiento, quedarte sin hueco. ¿Qué hace Carlos Sainz en esta situación? Me encantaría también saber en los comentarios qué es lo que opináis sobre esta situación que se le está planteando. Lo último a comentaros es sobre el piloto que os queríamos hablar acerca de él. Tenemos que hablaros acerca de Esteban Ocon porque ya se ha informado en varias ocasiones que quiere salir del equipo Alpine y está buscando una manera de hacerlo. Es una de las opciones prioritarias por parte de Audi si es que Sainz no acaba llegando al equipo. También esto me hace pensar que por suerte Audi todavía está esperando a ver qué hace Carlos, porque se habla de que Ocon ya ha iniciado negociaciones con Haas. Movimiento que sería bastante extraño, que puede llegar a ser entendible si quiere salir de Alpine. El problema es que Alpine hay dudas de su futuro, hay dudas de si pueden llegar a querer vender el equipo al final para ese 2026 y claro, si lo venden no es seguro que tú puedas continuar a la siguiente estructura, se habla de Andretti, que entre. Entonces, además con la situación actual del equipo, quiere salir del equipo Alpine y está, ya que por ahora, es lo que os digo, a lo mejor no tiene demasiado factible esa opción de Audi, habría empezado negociaciones con Haas. Haas que también está buscando pilotos, se da por hecho, todavía sin ser oficial, que Oliver Behrmann, que estuvo este último fin de semana en los Libres 1, va a ir al equipo Haas, no es confirmado oficial, pero vamos, este año va a tener hasta 6 Libres 1 con el equipo Haas, sería muy raro que no acabe llegando, pero Magnussen no es seguro su continuidad. Se daba casi por segura porque Haas quería mantener a Hülkenberg y a Oliver Behrmann. Sin Hülkenberg se daba por hecho que por lo menos querían algo de estabilidad y mantener a Magnussen, pero ahora han empezado los rumores, se habló acerca de Zhou y ahora se comenta que Ocon ha iniciado esas negociaciones ya con el equipo estadounidense, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con el futuro del piloto francés que acaba contrato, así que por ahora no sabemos qué le deparará en el futuro. Esto ha sido todo por este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos hablado, desde el equipo Aston Martin y la pérdida que han tenido en ritmo de clasificación, desde Carlos Sainz y la situación que se le está planteando, desde el pacto de la concordia de Ferrari que tenga ese beneficio económico. Déjame en los comentarios lo que quieras, que estaré encantado de recibirlos. Nos vemos en el siguiente vídeo, deja tu me gusta y suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.